Hola a todos, yo soy Carlos Ramírez y hoy les voy a explicar nuestro caso de estudio seleccionado de la materia de control de procesos químicos con el profesor Carlos Moody Nova. Hola, mi nombre es Nicolás Ipamía. Hoy les voy a explicar el modelamiento matemático, el balance de energía y el balance por componentes de nuestro proyecto. Hola, mi nombre es William Esteban Baraño Darte y hoy les vengo a hablar sobre el modelamiento en Simulink de lazo abierto, del caso de estudio. Mi nombre es Caterina Tarazona y yo les hablaré sobre la estrategia de control, por qué seleccionamos la válvula y la acción del controlador. Hola, mi nombre es Natalia Flores y yo les voy a presentar la simulación en lazo cerrado y su respuesta. Hola, mi nombre es Jeffrey Rodríguez y les vengo a presentar el análisis y las conclusiones acerca del caso de estudio seleccionado. Bueno, yo les voy a presentar el caso de estudio seleccionado, el cual es la explosión de la planta de Williams OnlyFans, el cual ocurrió en el año 2013 en Geismar, Luisiana. Ese caso de estudio es muy importante en la asignatura de control de procesos químicos porque nos permite evaluar variables de salida, es decir, variables a controlar, condiciones insegura de operación y evaluar también la ausencia de lazos de control que pueden coincidir o conllevar a un accidente catastrófico. Ahora bien, con la siguiente ilustración vamos a explicar de manera más detallada la introducción. Antes de entrar al análisis del accidente, es importante entender cómo operaba el sistema de la columna y el reboiler con condiciones normales, porque esas condiciones explican por qué el equipo era tan sensible y por qué la falla se volvió tan peligrosa. Ese proceso, el reboiler, es el corazón energético de la columna. Allí se calienta la mezcla del fondo para generar vapor que mantiene la separación entre propano y propileno. De esta manera, según los datos del caso, la operación normal manejaba temperaturas entre 122 y 140 grados Celsius en el fondo de la columna, una presión alrededor de 310 psi-G y un flujo estable de vapor que permitía mantener el equilibrio de fases. De esta manera, el reboiler por su parte trabaja con un intercambiador de calor de carcasa y tubos, recibía agua de Keynes a unos 185 Fahrenheit para calentar una mezcla que era mayoritariamente propano líquido, alrededor del 65% del inventario. En condiciones de operación normales, ese calor se transformaba en vapor y retornaba a la columna. Y todo esto era controlado por lazos automáticos de temperatura, presión, nivel y flujo. Pero en el caso de Williams, las condiciones del reboiler B ya no eran normales. Había pasado 16 meses aislado, sin flujo, sin instrumentación y sin mezcla, circulando. Aún así, en su interior quedaron aproximadamente 8 metros cúbicos de hidrocarburos líquidos confinados y sin salida y ni un sistema de alivio. ¿Cómo entendemos esas condiciones de operación? Las normales y las que tenía el equipo al momento del accidente, podemos ver con tal claridad por qué la introducción de calor a ese volumen cerrado generó un aumento de presión extremo y una falla inmediata del equipo. Para iniciar el modelamiento matemático, nosotros tenemos que tener en cuenta 4 consideraciones. La primera es que dentro del reboiler va a haber una mezcla totalmente uniforme. Esto va a hacer que las propiedades sean constantes. La segunda va a ser que la capacidad calorífica y el calor latente de vaporización van a ser valores promedio. También que al trabajar con una columna de destilación, la cual es muy compleja, vamos a intentar trabajar con el fondo y la parte del reboiler para poder así obtener un sistema de primer orden. Y la última consideración es que el balance de masa en el reboiler va a ser constante, es decir, que no va a haber entrada ni salida de masa. Antes de seguir con el balance de energía por componentes debemos tener algo en cuenta. Son dos relaciones adicionales muy importantes. La primera es el cambio del calor transferido hacia el reboiler. Podemos ver la descomposición de cada término. La segunda relación adicional es el cambio en el flujo de vapor generado. También descomponemos cada término. Estos van a ser importantes para poder elaborar el balance de energía y poder relacionarlo con el balance por componentes. Bueno, vamos a iniciar el balance de energía describiendo la dinámica que hay en el reboiler. Entonces vamos a establecer el balance con la ecuación general, el cual es el calor que entra menos el calor que sale por vaporización va a ser igual a la energía acumulada que hay en el líquido. Posterior a ello vamos a hacer un tratamiento matemático con las relaciones anteriores, donde vamos a sustituir el delta de Q y también vamos a sustituir el cambio en el flujo másico del vapor generado. Con esto vamos a aplicar Laplace, el cual nos va a llevar a la función de transferencia, donde la entrada de calor va a ser el delta de Q y la salida de la temperatura del reboiler, el delta de TR, va a ser nuestra salida. Bueno, nosotros acá tenemos nuestro balance por componentes, el cual el primer término va a describir la cantidad del componente B que está en el fondo, el cual va a ser arrastrado por el vapor del reboiler.
El segundo término es la tendencia del sistema a ajustarse en el equilibrio líquido-vapor, el cual va a variar si cambia la concentración de B en el sistema. Y el último término va a ser la acumulación del componente B en el fondo. Con todo esto vamos a recurrir a la función de transferencia que ya sacamos y a las relaciones adicionales, las cuales vamos a reemplazar en las ecuaciones, y con esto pues ya la forma clásica de la función de transferencia del proceso, y con esto vamos a observar la ganancia y los estados que tenemos en nuestro proceso. Entonces yo les voy a explicar qué es el modelamiento en lazo abierto. Por el momento vamos a empezar qué es un lazo abierto. Es un sistema donde no hay una retroalimentación. El sistema me responde libremente, por lo tanto este se analiza como es el proceso sin control. Este es el primer paso que se realiza antes de diseñar un controlador. Como se puede observar en la imagen, a este lazo se le aplicó una entrada tipo escalón de 1435 unidades, lo que muestra es un cambio en el setpoint de temperatura. Por otra parte, tenemos la función de transferencia de la válvula, la cual me evidencia que la respuesta no es instantánea, por el contrario, es de lenta respuesta. Como se puede observar, tiene un tiempo de 1.5 y una ganancia de 6.66. Ya para este paso lo que se puede observar en la parte de la imagen superior es el lazo completo. Se muestra el lazo de control completo. Como se observa, el reboiler tiene una función de transferencia de segundo orden. Lo que esto me muestra o me indica es que dentro del reboiler hay una acumulación de energía muy significativa. Ya por último, en la parte del scope podemos ver la gráfica obtenida en lazo abierto. Esta es una gráfica exponencial como la que vimos en clase, en la cual hay una estabilización cerca a los 700. El reboiler tiene una dinámica lenta, esto alrededor de aproximadamente unas 7 horas, donde se me estabilizó el sistema. Bueno, en este sistema se seleccionó una válvula cerrada en caso de fallo, también conocida como aire para abrir, porque pues es la opción más segura cuando se trabaja con fluidos calientes. Si ocurre una pérdida de aire o una falla del sistema, la válvula se va a cerrar automáticamente. Esto evita que el fluido siga circulando sin control, lo cual podría generar sobrecalentamientos, incrementos peligrosos de presión e incluso daños severos en el intercambiador o en otros equipos. En pocas palabras, se prioriza la seguridad del proceso ante cualquier contingencia. Las válvulas neumáticas ofrecen un control muy preciso del flujo porque trabajan con aire comprimido para regular la apertura. Esta precisión es fundamental en un intercambiador de calor, ya que es donde se necesita mantener la temperatura y la presión en rangos estrictos, como nosotros lo conocemos como el set point. Un pequeño cambio en el flujo podría alterar la eficiencia térmica, la estabilidad del proceso e incluso la integridad del sistema. Por eso pues la respuesta debe ser rápida y estable de esta válvula neumática, es un factor pues muy importante. Finalmente se utiliza un controlador de acción inversa porque debe completar el comportamiento de la válvula. Entonces el controlador va a necesitar enviar menos señal cuando debe cerrarse y más señal cuando debe abrirse. De modo que en este caso, en caso de pérdida de señal o falla, la válvula tiene que actuar como fue diseñada, que en este caso es cerrada en falla, o sea, cerrarse automáticamente. Esta coherencia entre lo que es el controlador y la válvula asegura que el sistema responda de forma predecible ante fallos o cualquier situación que se pueda presentar en el intercambiador de calor. Pasamos al lazo cerrado. Como ya tenemos la estrategia de control, lo que vamos a realizar es el diagrama de bloques en Simulink. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que lo que queremos controlar es la temperatura de salida.
Para esto vamos a poner un sensor. Lo que sale del sensor va a pasar a un punto de suma donde se va a comparar con la temperatura del set point. Este punto de suma va a tener como resultado un error, el cual va a pasar al controlador, que es tipo PI. Del controlador pasa un transductor. ¿Por qué un transductor? Porque la señal que traemos es eléctrica y la válvula es neumática. Entonces este transductor nos va a pasar la señal de miliamperios a PSI. Después del transductor pasa a la válvula y de la válvula al proceso. Y acá ya tenemos el lazo cerrado tipo feedback. También tenemos acá las funciones de transferencia del controlador, del transductor, de la válvula, del sensor y por último la del proceso. Entonces ya tenemos todo listo para correr nuestro programa y ver la respuesta del lazo cerrado. Pasamos a la respuesta del lazo cerrado. En esta vemos una gráfica donde está la temperatura de salida versus el tiempo. En la gráfica observamos un tiempo muerto y después un sobreimpulso, que es normal ya que el proceso responde rápido al cambio. Pero el controlador PI estabiliza la temperatura y la lleva suavemente al set point. Esto nos demuestra que el lazo de control está bien diseñado, ya que permite que el proceso responda a las perturbaciones sin perder estabilidad ni poner en riesgo la seguridad. Bueno, ahora les voy a compartir un poco sobre el análisis y la discusión que pudimos obtener a partir de nuestro proyecto. En primera instancia, el lazo abierto permitió comprender la naturaleza altamente inercial del hervidor, donde la acumulación de energía domina la dinámica del sistema. ¿Eso qué nos implica? En que cualquier cambio en el flujo de vapor en las condiciones de alimentación se refleja lentamente en la temperatura del fondo, por lo que no es viable aplicar estrategias de control agresivas, ya que comprometerían la estabilidad del mismo. Esta caracterización inicial fue fundamental para definir la estructura adecuada para el controlador y anticipar desafíos de sintonización. Como segundo punto, tenemos que la sintonización en lazo cerrado se observó en el controlador PI, que se generó un impulso considerable y oscilaciones amortiguadas. Esto evidenció que la ganancia proporcional era demasiado alta para la dinámica que manejaba el proceso, y la acción integral actuaba más rápido de lo que la planta podía responder. Además, los retardos provenientes de la válvula de control y el sensor redujeron el margen de estabilidad, confirmando que las plantas térmicas lentas exigen controladores con un comportamiento un poco más moderado, retomando el punto que ya habíamos tocado. Sin embargo, el sistema se mantuvo en su estabilidad global, fue estable, valga la redundancia, lo cual indica que el esquema PI es adecuado siempre que se ajuste correctamente a nuestro proceso. Finalmente, la experiencia obtenida en la simulación demostró que el lazo de control puede aplicar un desempeño seguro y eficiente mediante una sintonización conservadora, no tan agresiva, menor ganancia y mayor tiempo de integración, y el uso obligatorio de anti-wheel para evitar la saturación del actuador. De igual forma, la incorporación de un lazo feed-forward basado en el balance de energía se perfila como una estrategia esencial para mejorar el rechazo a las perturbaciones provenientes del caudal y temperatura de la alimentación, reduciendo significativamente la carga en el controlador mismo o en el PI. En conjunto, estos ajustes hacen que el lazo cerrado sea más robusto y preciso y adecuado también para la carga o para la operación real de una torre de destilación industrial. Muchas gracias.